Todos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al vivo de hoy, donde vamos a estar hablando de violencia económica con Mai, que es abogada especialista en la temática y obviamente trabaja con perspectiva de género, así que pensamos en hacer este vivo para aclarar muchas dudas que surgen en torno a estos temas. Ahí ya llegó Mai. Bueno, Mai, cuando me mandes la solicitud, te acepto para conectarte. Así que como tenemos muchas preguntas respecto a esto y sobre todo habrán visto el posteo de Enzo y Valentina donde muchos me decían, pero ¿cómo no pagar la cuota alimentaria? Es mucho más amplio que eso. Así que vamos a desarrollar esto en el posteo de hoy. Hola, hola Maggie, Hola bienvenida. Flor, ¿cómo andás? Me encanta que te hayas podido sumar hoy. Buenísimo, ya Bueno, estamos. les cuento que con Maggie nos conocimos por redes sociales, así surgió esta alianza entre nosotras y dijimos, bueno, tenemos como perfiles parecidos, vamos más o menos por la misma línea, así que dijimos, bueno, tenemos que hacer algo en conjunto para poder aportar también a esta comunidad de mujeres que nos sigue y que tienen muchas dudas y mitos respecto a lo que es y no es violencia económica, respecto a la cuota alimentaria. Así que antes de empezar, Maggie, me gustaría que te presentes. Bueno, sí, así como dice Flor, nos conocimos acá por redes. La realidad es que yo soy repartidaria de que las redes unen personas y que nos permiten visibilizar un montón de cosas que capaz ni idea. Así que me presento. Soy Maggie, soy abogada, me dedico al derecho de familias hace ya casi 5 años con perspectiva de género y tengo una especialización en derecho de las familias con perspectiva de género que me falta terminar la tesis y que mi tesis es sobre violencia económica, así que es como un tema que en un punto me interesa y a nivel académico y a nivel en la diaria porque es algo que se ve mucho y que no hay Ujú. tanta información, la verdad. Sí, como sucede con diferentes tipos de violencia de género, es que en realidad existe, el tema es que hay tantas cosas que están naturalizadas que cuesta mucho trabajo el poder registrarlas. Por eso también cuando hablamos sobre estos temas en redes, Maga, imagino que te debe pasar, recibimos mucho hate porque hay mucha resistencia también a poder pensar estas problemáticas. Y surgió el tema de la violencia económica a partir de la situación de Enzo y Valentina, que decía Zoe que él no le facilita como este camino o este desarrollo que quiere hacer ella laboralmente. Y eso también es un tipo de violencia económica que en realidad va de la mano con lo que llamamos también violencia patrimonial. Son dos conceptos que van juntos. La verdad es que nunca lo digo porque queda muy largo todo junto, pero en realidad son dos cosas que van de la mano. Como para hacer un resumen, ¿qué sería concretamente violencia económica? Son situaciones donde el hombre tiene particularmente el poder sobre el manejo de la economía de la casa. Esto significa que es el único que provee ingresos, ¿no? Queda el hombre ubicado como proveedor y además controla los gastos que hace la mujer, ¿no? No solo se posiciona desde ese lugar de control, sino de que resulta ser un obstáculo cuando la mujer quiere conseguir su propia autonomía económica. Y esto genera un gran conflicto, porque una mujer que depende económicamente de su pareja no tiene la libertad para poder tomar decisiones. Y además, porque si hay violencia económica, probablemente existan otros tipos de violencia, violencia psicológica, violencia verbal, simbólica, que no son violencias tan fáciles de distinguir. La actual quizás sí, pero la violencia psicológica que tiene que ver con la manipulación y todo ese entramado que se va construyendo, todo ese ciclo de violencia que se da en la relación, no es tan simple de identificar. Por eso quizás con la violencia económica, que la registramos mucho más fácil cuando logran separarse o cuando están en esa instancia, que es cuando más problemáticas hay, es importante no solo pensar en eso, sino en si se dan también otros tipos de violencia. Y me gustaría saber, Maggie, ¿qué consultas te llegan a vos, por ejemplo, más frecuentes respecto a lo que sería violencia económica? Bien, es tal cual, así como lo estás diciendo, la violencia económica lo que tiene es que a veces pasa un poco desapercibida y quienes hacemos esto, viste, como que tenemos el ojo un poquito afilado y empezás a decir, che, esto es violencia económica. No pagar la cuota alimentaria es un ejercicio de violencia económica. Que siempre digo lo mismo, hay cosas que no es que lo digo yo, lo tiene dicho la justicia a través de sus fallos, que el no pagar la cuota alimentaria es una forma de ejercicio de violencia económica, o pagarla fuera de término, o pagarla, digamos, a medias, o que si vence el 10 Parcialmente. te vence el 10 te la pagan el 10 a la 23.58, como un poco un juego ahí medio macabro con lo que está dentro de los parámetros legales, pero queriendo hacer daño. Eh, Cuestionarla, también cuestionar esto de, bueno, ¿en qué vas a gastar la plata que te doy? Este es un mensaje que escuchamos mucho, ¿no? Eso es muchísimo. Yo
hay una realidad que no hay rendición de cuentas a la cuota alimentaria, que es algo que a veces no se sabe. Una cosa es que una, para iniciar un reclamo alimentario, tenga que estimar cuáles son los gastos de su casa, cuáles son los gastos de sus hijos y sus hijas, y otra cosa es una rendición de cuentas. Vos no tenés que ir a fin de mes con cual almacenero a decir, compré esto, no compré lo otro. No. Quien ejerce tareas de cuidado administra bien, porque si no, esa rendición de cuentas es un ejercicio de violencia económica. Y eso capaz la gente lo pasa un poco por alto, por decirlo de alguna manera, porque está muy naturalizado. Eso es lo que pasa con la violencia económica. Entonces, Ocultar información. Hay muchas mujeres que sí, creen que no pueden hacer el reclamo de la cuota alimentaria porque el progenitor o el padre no tiene registrados todos sus ingresos. Entonces, ocultar información respecto a sus ingresos también es un tipo de violencia económica. eso es un tipo de violencia económica que se ve mucho. El hecho de no tener trabajo registrado no es un impedimento para cobrar una cuota alimentaria, o esta cuestión de renuncio. Bueno, de otra forma se puede cobrar, se le puede extender un familiar la cuota alimentaria. Digo, hay herramientas, es un laburo que de última debemos hacer abogados o abogadas. Pasa mucho en los matrimonios que cuando se están por separar o ya separados no saben qué bienes se adquirieron, saben que alguna vez se compró algo, o pasa mucho, que esto capaz es más de lo moderno, por decirlo de alguna manera, con los activos financieros. Bueno, no sé, sé que tenía plata invertida, yo sé que mis ahorros estaban en algún bono, pero ¿en dónde? ¿Cómo? Esa falta de información es una especie de violencia económica, porque Ujú. cuando después uno se termina separando, esa información no la tiene y termina en un perjuicio directo. Más allá que después, judicialmente, uno tenga herramientas como para hacerlo valer, son todas esas cuestiones que cuando capaz están en pareja se les quita importancia y después es una cuestión a tener en consideración. Y también pasa mucho, que pasa a veces con los jugadores de fútbol, porque es como el caso medio de libro, que es la compensación económica, que es haber dejado todo, digamos, para perseguir el sueño del otro y después tener que volver y darte media vuelta y no tener nada. Entonces hay herramientas como para tratar de equiparar esta cuestión y yo siempre digo, saber que no, uno no estás loca, no está mal lo que estás diciendo, la realidad es que la violencia económica no lo digo yo porque soy una abogada feminista, sino lo tiene dicho la normativa. Tenemos una ley de protección de para erradicar la violencia contra las mujeres, que es la 26.485, no me quiero olvidar, que en el artículo 5 específicamente tipifica la violencia económica. O sea, Ujú. específicamente nos habla de la violencia económica como un tipo de violencia de género que, bueno, obviamente sufrimos o sufren la gran mayoría de las mujeres a raíz de una construcción social, digo, de un montón de cuestiones, y que se plantea a través de procesos de violencia de género propiamente dichos o en el marco de un incidente de cuota alimentaria. Es decir, che, esto Ujú. es violencia. Sí, y también tener en cuenta de que esto se da más en relaciones que empiezan siendo asimétricas, en relaciones donde hay uno que tiene un lugar de más poder, más prestigio, más edad incluso, o Sí. mayor reconocimiento, más ingresos también, es un ámbito, es como un caldo de cultivo para que se den estos tipos de violencia económica. Porque incluso si lo pensamos socialmente, el hombre se siente más poderoso cuando más dinero tiene, cuando tiene el mejor auto. Justo esta semana vi que hay una cuenta en Twitter que pone fotos de camionetas Amarok rompiendo las normas de tránsito, mal estacionadas, Sí. excesos de velocidad. ¿Por qué? Porque el tener más bienes, tener más casas, más dinero, ellos sienten que tienen más poder desde este lugar, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, cuando hay un ciclo de violencia, van a utilizar todas las herramientas para mostrarte que ellos son más y vos sos menos y que dependes de ellos en algún punto. Entonces, yo lo que trabajo mucho con mis pacientes víctimas de violencia de género y con los psicólogos de mi equipo es de que ellos son sujetos de derecho. Ellos, más allá de hacer un proceso terapéutico, tienen que conocer cuáles son sus derechos, porque luchar por estas cosas implica, como dice la palabra, una lucha, iniciar una batalla legal donde hay derechos que no están siendo reconocidos naturalmente y que van a tener que luchar para Mm, que eso sí sea reconocido. Y esto sí. implica también tener un conocimiento, esto a través de una profesional especialista, una abogada, un psicólogo con perspectiva de Sí. género que también sepa cómo acompañar correctamente ese proceso, para que ustedes puedan entender que son sujetos de derecho y que no es un dato menor. Porque No. cuando estás en una relación de violencia, el otro te hace sentir que sos una cosa, sos un objeto de su posesión. Entonces, reubicarse en el lugar de sujeto de derecho y decir, bueno, a ver, tenemos que hacer un trato y un acuerdo que sea justo. No se busca joder al otro, no se busca venganza, no se busca eso, molestarlo, sino que se busca que sea un acuerdo justo
y que si hay menores en el medio, puedan, esos padres puedan hacerse responsables de la parte que le corresponde, como digo siempre, ni más ni menos, simplemente un acuerdo justo, porque también cuando ese acuerdo no es justo, perjudica la salud mental de la madre. Este punto es muy importante. Una madre que tiene que estar todos los meses peleando para que le transfieran su parte de la cuota, o que no puede iniciar un emprendimiento o un proyecto porque su pareja no colabora o boicotea esos intentos de independencia, genera mucho desgaste y afecta mucho el autoestima de la mujer. Entonces, se va generando todo un contexto desde el cual solo o sola va a ser muy difícil poder salir. Sí, y además pasa mucho esto que a mí me gusta mucho la comunicación en redes por esto, porque la información empodera, porque hay muchas veces que hay cosas que no se saben, porque siempre digo lo mismo, no tenés por qué saberlas, pero es importante que las sepas y que busques profesionales que empaticen con vos y que entiendan, y esto pasa mucho en el derecho de familias, que el derecho de familia es un proceso sí, legal y uno va desde legal y todo, pero hay otro tipo de acompañamiento que tiene que ir con profesionales, pero que tenés que tener enfrente una profesional o un profesional empático que sepa que lo que estás hablando no es una cuestión menor, porque vos Claro, estás hablando del alimento de tus hijos, estás hablando de los ahorros de toda tu vida o tu laburo de toda tu vida, con un desgaste que eso genera, y también exigirle a la justicia, por más que la justicia sea lenta, por más que a la justicia le falte un montón, pero exigírselo, porque una cosa ujú, es quedarnos es verdad, a la justicia le falta mucho, y decir, bueno, es la justicia que tenemos y conformarnos con porcentaje de sueldo y que quede ahí, y otra cosa sería plantear, porque una vez que una va y plantea y que dice, che, pero lo que pasa es que vos me estás hablando un 20% y en realidad la madre pone el 100 o más y además cuida y además no puede hacer otro laburo porque no le dan las horas físicas, ni el cuerpo, ni la cabeza para hacerlo. Necesito que el progenitor, o el progenitor en el caso que corresponda, se haga más cargo y de la forma que se pueda. Es la forma en que empiezan a cambiar las cosas. Digo, hasta que uno no exactamente, lo haciendo, plantea, haciendo, luchando, haciendo metes. que esos derechos de las mujeres sean reconocidos, porque también tengamos en cuenta que el sistema en sí es patriarcal, la justicia, abogados que no tienen perspectiva de género, también minimizan estas situaciones que pasan las mujeres y minimizan todo lo que tiene que ver con la carga mental, que es algo que Maggie habla mucho en sus redes sociales, que es esa, la parte más invisibilizada, ¿no? Sí, sí, y la carga mental y el cuidado, las tareas de cuidado que tienen un valor económico, siempre digo lo mismo, no lo digo yo tengo una audiencia que me enojé mucho, porque que justo que hizo una publicación, un abogado que me decía, ah, doctora, eso es una cuestión de usted, que no tiene un valor económico que la madre cuide, la madre cuida y listo. Claro, que la madre lo deje de hacer. Tenés que pagar una niñera, tenés que pagar una cocinera, tenés que pagar una chica que limpie en tu casa, alguien que vaya a comprarle al nene las cosas que tiene que hacer, y todo eso tiene un valor económico, y lo dice el código, digo, lo dice el 660 del Código Civil y Comercial. Entonces, hay un montón de cuestiones que están en la normativa. Tal vez no se aplican como deberían al 0%, sí, pero están. Entonces la tenemos que pedir. Tenemos que estar todo el Ujú. tiempo y decir, che, no te olvides de esto, que esto también tiene importancia, no desconectamos, empecemos a exigir a progenitores que se empiecen a hacer cargo, pero de forma responsable, digo, porque tampoco es la cuestión de dividir los días, por decirlo de alguna manera, más allá que no me gusta hablarlo así, y que los chicos estén con una tablet, o al cuidado de una Exacto. abuela, o al Ujú. cuidado de una tía, porque siempre también hay una cuestión de que se busca a otra mujer para que ejerza las tareas de cuidado Ujú. y los chicos queden un poco ahí apoyando. Entonces tratar de exigir desde ese lugar, desde lo legal, desde lo jurídico, dentro de lo que se puede. Yo siempre le digo lo mismo, no puedo llevarle a la federal para que se haga cargo de su hijo, pero le puedo sacar una cuota alimentaria más alta, que a vos te va a permitir tener un poco más de aire. Y Y también esto de la cuota alimentaria, como digo siempre, es una responsabilidad y también impacta mucho sobre la madre, porque no tienen igualdad de condiciones un padre que tiene más tiempo incluso en su día para trabajar, para adquirir ingresos, que no ocupa gran parte de su tiempo en la crianza, que en general lo que le pasa a las madres es que les cuesta mucho proyectar, porque van viviendo al día a día, porque no tienen la misma cantidad de tiempo para generar ingresos. Entonces, ahí es donde está la desigualdad. Y lo que se hace desde la lucha feminista es precisamente buscar la igualdad. No se trata de perjudicar al hombre, de odiarlo, no. Se trata de que los derechos sean igual para ambas partes y sobre todo de priorizar a los niños en el caso de que haya. ¿Sí? Pero sí, hay muchas situaciones de violencia económica que se dan también en la pareja. Cuando tu pareja tienen algún bien juntos y lo pone solo a su nombre o lo pone a nombre de un familiar. Eso es violencia patrimonial, ¿no? sí. Y pasa mucho. Sí, pasa muchísimo ocultar bienes.
Yo tengo varios expedientes en donde se desayunaron después de divorciadas que había bienes, o peor, que sabiendo que había bienes, vendieron bienes gananciales, con que ahí también hay una cuestión de un desconocimiento o lo que fuera, por ejemplo, los registros de los automotores que permiten que alguien que figura como casado pueda denunciar que es soltero y vender bienes y tener que hacer un proceso judicial para cobrar el 50% de ese bien que fue ganancial. Pero también hay una cuestión estructural que a veces acompaña a esta situación. Y obviamente, la idea es que las cuestiones sean igualitarias, digo, no la idea de que las madres tengamos que hacer más, sino que sea compartida la responsabilidad, compartida la crianza, compartido los gastos, y ojalá bienvenido sea el día que yo me tenga que dedicar a otra cosa y no hacer esto y estar luchando por esto, porque me gustaría, digo, no lo hago con una cuestión en ese sentido. Lo que importa es que en el mientras sepan, también hay mucho mito urbano o mucha cuestión de si reclamo la cuota alimentaria me van a sacar a los chicos, o una amenaza que también hay en este tipo de, bueno, vos me pedís la cuota alimentaria, yo te voy a pedir tener la mitad de los tiempos a los nenes y entonces no te voy a pasar más nada, o... La lucha por la tenencia, bueno, Sí, lo estamos viendo en el caso de Wanda Icardi, el caso claro, polémico, súper discutido, pero estamos viendo que un jugador multimillonario hace 13 meses que no paga la cuota alimentaria de sus hijos y que encima cuando la madre hace se la cuestiona por lo que hace, pero en realidad hoy en día es el sostén económico y es la que le da una calidad de vida a sus hijos. y Pero piensen que es multimillonario, por eso digo, no se trata de falta de dinero. El tema de la violencia económica tiene que ver con una cuestión de poder, ¿no? De a ver quién gana en esa lucha. tal cual, no pasan todos los extractos sociales, digo, no es que es Ujú. una cuestión de no, y también esta idea que pasa mucho de como a Wanda le va bien o Wanda tiene plata, bueno, ¿para qué reclama? Porque es un derecho. No importa si Wanda Exacto. tiene o no tiene plata, no importa si vos trabajás y puedes mantener igual o no a tu hijo o a tu hija. Lo que importa es que es lo que corresponde. Y el no abonarla lo hacen para molestar a la madre y en un ejercicio de violencia directa, en un ejercicio de menoscabo de lo que corresponde. Entonces, hay que hacerlo por todos los medios, hinchando, que no pueda salir del Ujú. país, que no pueda renovar el registro, que no pueda utilizar Mercado Pago, que no pueda, bueno, no sé, a veces hay que ponerse un poco creativos para hacerlo efectivo y tratar de que efectivamente esa cuota alimentaria se cobre, con las falencias que tiene la justicia, en donde, insisto, quienes, no soy la única, hay un montón de abogadas y abogados que trabajamos de esta forma, estamos atrás para decirle, che, no me podés decir esto, o no puedes pretender que la madre se conforme con este porcentaje, más allá de que yo detesto la idea de hablar de porcentajes, porque la realidad es que después los chicos necesitan, lo que importa es que los chicos estén bien, entonces hay que velar por eso, que tengan una calidad de vida en ambos hogares, porque no es lo mismo que en una casa coman sushi y en la otra no tengan que comer arroz todos los días, aunque parezca un poco burdo el ejemplo. La Ujú. idea es que los chicos tengan O no el es lo mismo nivel mismo económico. que con el padre salgan a pasear 3 veces por semana y con la madre ninguna o una vez al mes porque no dan los costos. O sea, todas esas cuestiones hacen diferencia a la calidad de vida, como digo, no solo de los niños, sino de las madres, que ese Sí, es un punto súper importante y que pocas veces se tiene en cuenta qué es lo que una mamá necesita. Una mamá también necesita eh, tiempo para hacer alguna actividad que le guste, necesita compartir con sus amigas, necesita hacer un paseo con sus hijos, y para todas esas cosas también se necesita dinero, entonces sí, va todo en conjunto. Maggie, si te parece, tengo algunas preguntas que nos sí, hicieron obvio. hoy en la cajita, y mientras tanto nos pueden dejar preguntas por acá en comentarios, pero bueno, te voy leyendo alguna para que Dale, vayamos respondiendo mientras, ¿te parece? joya. Acá dice, mi hija tiene 18 años, desde los 4 no la ve y no pasa alimentos. Sí cobra el salario. El salario lo cobra ella, digamos, supongo. Sí. Bueno, ahí tenemos dos cuestiones. Por un lado, ver si desde los 4 años no le pasa y está judicializado o no está judicializado. Si nosotros en algún momento hicimos reclamo de cuota alimentaria, podemos reclamar lo que se llama retroactivo. Y esto es re importante, porque si nosotros no hicimos una petición judicial, una notificación fehaciente, no puedo reclamarlo para atrás. Yo No. no puedo reclamar para atrás. Entonces, es importante hacerlo, aunque vos digas, no, bueno, ahora no tiene trabajo en blanco. Bueno, no importa. Vos hacelo igual, que ese retroactivo de alguna forma vemos cómo cobrarlo. Que tenga 18 años es un impedimento. Cuota alimentaria se debe siempre hasta los 21 años, no importa qué Ujú. pase. Y de 21 a 25 se va a deber si ese niño o esa niña, ya adulto en realidad, se encuentra estudiando, capacitándose. No necesariamente tiene que ser una carrera universitaria, puede ser un oficio que le impida, digamos, proveerse de medios por sí mismo. Así que la tiene que reclamar.
Por acá preguntan, ¿es violencia económica no tener nada a tu nombre para pasar menos cuota a los niños? Sí, obvio. Es Claramente ocultar sí, es bienes. violencia económica. Sí. Algo que dicen mucho en el consultorio que escucho a las madres es que dicen, no, pero él no me paga la cuota, pero me trae mercadería. Todas las semanas me trae mercadería. ¿Qué es eso, May? Eso es una forma de ejercicio de violencia económica. Yo siempre digo lo mismo porque surgió un par de veces, se había hecho muy viral un video en un momento de que le llevaba la mercadería y como que decían por qué la madre se quejaba. Porque vos me estás eligiendo qué aceite como, qué papel higiénico uso, qué todo. Es una forma de ejercicio de violencia económica y es no permitirle disponer del dinero que le corresponde de la cuota alimentaria. Entonces ahí también hay una cuestión de poder, decir, mira, vos vas a comer lo que yo te doy. Ujú, Porque, y en eso, como diciendo, y encima estoy haciendo las cosas bien, no. No hay una cuota alimentaria fijada judicialmente en mercadería, jamás. ujú. Así que es una forma de ejercer violencia. Acá dicen, tenencia compartida, me pasa la cuota, pero le tengo que enviar todo cada vez que lo lleva. No. No, esto pasa un montón y yo me recontra enojo. Los chicos tienen que Te tener. veo, May, vos así, clara, ¿sí o no? No, no hay gris acá. No, no hay grises, no hay grises. A ver, si los chicos tienen la tenencia compartida, no hay, primero no hablamos de tenencia, pero esto ya es una cuestión media que tengo yo, porque los chicos no son cosas, entonces no se tienen, sino que se hablan en cuidado, el chico se los cuida. Pero ponle que lo tengamos un tiempo similar. Una cosa es que el chico tenga una campera de invierno y vaya y venga, porque uno no compra 5 camperas de invierno, pero no puede ser que no tenga un pijama en la casa del padre, o no tenga un cepillo de dientes. A mí me ha pasado de una clienta que el señor se enoje porque no le mandó el cepillo de dientes y la pasta dental, y que entonces también no se iba a lavar los dientes porque eso no se lo había mandado. Eso, ¿qué te importa el chico, digamos, no? Entonces, esa es una forma de ejercicio de violencia también. Los chicos, si tienen 2 casas, tienen que tener lo básico en los 2 hogares. Y eso se puede exigir judicialmente también, ¿eh? Sí. Bueno, acá nos preguntan cosas que ya ha sido respondiendo, pero las voy leyendo. ¿La cuota alimentaria es hasta los 21 si sigue estudiando? No, hasta los 25, ¿no? Hasta las 25, exactamente. Bien. ¿Pagar la cuota fuera de término es violencia? Sí, es Sí. violencia. ¿Cómo se hace cuando tiene el 100% del sueldo y solo blanquea el 10? Bueno, ahí hay una cuestión que hace poquito, por decirlo de alguna manera, tenemos como un índice objetivo, que es el índice de crianza que establece INDEC mensualmente, que en Provincia de Buenos Aires está establecido la nueva ley de procedimiento de alimentos, que nos dicen que más o menos un chico gasta esto por vivir. Entonces ahí tenemos un parámetro objetivo que decir, che, señor juez, señora jueza, menos de esto no me podrías dar, o menos de este porcentaje, según cómo están distribuidas las tareas de cuidado. Que tenga plata blanqueada y otra plata en negro, nada, hay que acreditar ese nivel de vida y lo importante es cubrir las necesidades de su hijo. Si para eso le tengo que retener el 80% del sueldo, bienvenido sea. No hay que hay una creencia colectiva, un tope de porcentaje que se pueda retener. Ujú. Viste que te hablan, no, más del 30 no se puede, no. Eso aplica para otro tipo de procesos. Para el proceso de alimentos no hay un tope. Bien, excelente, gracias por aclararme ahí. Ahí dicen, cuando hay tenencia compartida, ¿también se abona cuota alimentaria? Si hay diferencia de ingresos en los hogares, sí. Y además esto, primero hay que ver, yo siempre digo si esa tenencia es realmente compartida, pero ponle que sea una semana y una semana. ¿Cómo se pagan los gastos fijos de esos chicos? No, porque si vos me decís, bueno, los dos ganamos 1 millón de pesos y los dos pagamos todo el 50%, bueno, en ese caso no habría un dinero para transferirle a otra persona si los ingresos, ninguno de los dos alquila, digo, las situaciones son iguales. Ahora, ¿cómo pagamos los gastos fijos? Porque muchas veces sucede eso, pero te dicen, bueno, la escuela la pago yo, la base social la pago yo, gimnasio lo pago yo. Bueno, entonces ahí hay que pedir una cuota alimentaria. Ujú. Sí, el tema es que en general se inician procesos judiciales porque la relación es desigual, los ingresos son desiguales y porque hay un mal ejercicio del poder. Obviamente, si estamos acá hablando de cuestiones judiciales, son en los casos donde no se pueden llevar Poner de adelante acuerdo, ese tipo de acuerdos desde la palabra. tal cual. Consulta, el papá de mi hija nos abandonó hace 20 años, se fue a otro país. ¿Qué se hace en ese caso? Se van a otro país. Se fue a otro país y está reconocida. Bueno, igualmente se puede reclamar la cuota alimentaria. Ahora con la cuestión virtual es un poco más sencillo. Por ejemplo, yo tengo cuotas alimentarias fijadas con gente que vive en España, pero si no hay que ver extender la responsabilidad a otro familiar. Ujú. Decir, bueno, la Bien, abuela está acá, el hermano está acá, alguien que pague. se puede extender, bien. Eh, ¿Qué es esto del registro de padres deudores de cuota alimentaria? ¿Cómo es este tema, Mara? Ahí ya te pregunto yo, ¿en qué momento pasan a estar en ese registro? ¿Para qué sirve? El registro de deudores alimentarios hay uno en Provincia de Buenos Aires y uno en Capital Federal y uno los puede inscribir en los dos, otras provincias también lo tienen.
Es un registro en el cual se inscribe a los progenitores que en principio han no pagado 3 cuotas alimentarias, no es necesario que sean consecutivas, y en Provincia de Buenos Aires, a partir de la reforma de este año, con un solo incumplimiento acreditado y notificado, se lo puede inscribir. Lo que hace eso es impedir, por ejemplo, que renueven algunas licencias de conducir, les impide que puedan acceder a cargos públicos, les impiden que puedan acceder a ciertos beneficios, por ejemplo, crediticios. O sea, es un impedimento a ciertas cuestiones sociales como por ser deudor, básicamente. Ujú, Se inscribe, dura 5 años, salvo que pague la cuota alimentaria y pida ser sacado del registro, y se tiene que volver a renovar a los 5 años. ujú. Bueno, gracias, May, súper interesante eso. Igual, sí, termina siendo una limitación, depende qué tarea hagan o qué rol tengan Sí, socialmente, ¿no? sí, Sí, sí. pero en algunos casos creo que puede ser una gran limitación y en otros casos no. ¿Cómo se puede ver si está registrado ahí? Eso tienen que consultar con abogado, ¿no? No, lo googlean y ponen el número de DNI y salta. Ah, buenísimo. Qué buen dato ese. Excelente. El pago de la universidad es, acá preguntan, ¿el pago de la universidad privada es obligatoria? Es decir, ¿entra dentro de la cuota alimentaria? No. Acá hay un tema que pasa mucho, o sea, ahora lo explico, ¿no? Digo, que pasa mucho con lo que son gastos extraordinarios. Hay que ver, es una persona que tenía un determinado nivel de vida, por ejemplo, iba a una determinada escuela que da lugar a pensar que van a ir a una universidad privada y está consensuado, puede ser un gasto que lo pongamos sobre la mesa. Si no es un gasto extraordinario, que quien lo decide lo asume. Pero va a depender de cada cosa concreta. Ahora, cuando vos haces el reclamo de cuota alimentaria, es un gasto que ese chico tiene, por lo cual hay que ponerlo sobre la mesa. Ujú. Sí, creo que esto también hay que ver el caso a caso porque además esto de la cuota constantemente se tiene que ir actualizando porque no es lo mismo los gastos o situaciones, no sé, yo pienso en un viaje de egresado, fiesta de 15, hay Sí. cuestiones que son parte de las etapas de la vida que van pasando sus hijos que hace de que haya que estar constantemente, creo yo, renegociando. Como decía antes también, si llegan a una instancia judicial es porque en otras instancias no han podido generar acuerdos, entonces cada cosa que haya que renegociar lamentablemente va a ser un punto de conflicto, pero creo que la diferencia está en quizás quedarse un lugar de sometimiento, de decir, bueno, esto es lo que hay y no puedo hacer nada, a decir, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Con qué herramientas tengo? ¿Cuáles son mis derechos? ¿Cuáles son los derechos de mis hijos? ¿Qué puedo hacer judicialmente para poder llegar a un acuerdo? Me parece que la diferencia está en el posicionamiento. Por eso incluso si ustedes quieren llevar adelante quieren, no, necesitan, porque no es que las mujeres lo hacen porque quieren, lo hacen porque lo necesitan. Si Sí. necesitan llevar adelante un proceso legal, es muy importante el acompañamiento psicológico, porque el proceso en sí mismo genera mucho desgaste. Ellos van también poniendo trabas en el proceso para que no se puedan lograr estos objetivos. Entonces, tenemos que verlo a nivel macro, no es únicamente el punto de la violencia económica, es todo este ciclo de violencia que se sigue repitiendo aunque estén separados o aunque actualmente ya no estén en una relación. Entonces, si ustedes no cuentan con esas herramientas para regularse emocionalmente, para ir sosteniendo este proceso, que no termina, no es un proceso de un año, es un proceso de mucho tiempo, que bueno, es muy difícil poder sostenerlo sin si uno no está fortalecido emocionalmente o si no cuenta con una red de apoyo que pueda sostener. Sí, hay dos cuestiones, ¿no? Por un lado, tratar, que yo siempre trato en la medida que sea posible, que la cuota alimentaria se Ya vengo, actualice mamá, voy a sola. apagar una Sí. alarma. Dame un Ah, segundo. sí, no Ah, pasa no, nada. está. Ahí paro, ahí paro. Que se actualice sola, por decirlo de alguna manera, tenga en sí misma un porcentaje de actualización como para no tener que estar todo el tiempo abriendo el foco de conflicto. Es decir, si Ah, sea un bien. porcentaje de sueldo o que sea un porcentaje de la canasta de crianza o que tenga un piso, como para que no tengamos que en un año decir, che, los 100.000 pesos que me pasaban eso no me alcanza porque aumentó todo, entonces tratar de, digamos, de solucionar a futuro lo máximo que se pueda. Si ya sabemos, por ejemplo, que va a haber un viaje de egresados, bueno, ya plantear que va a estar en un porcentaje, en qué porcentaje se va a pagar, cómo se va a pagar, tratar en la medida de lo que se pueda bajar la mayor cantidad de foco de conflicto. La verdad es que la vida de los chicos es muy grande, es muy larga, hay foco de conflictos que no vamos a poder solucionar hoy, pero los que podamos tratar de hacerlo lo más abarcativo posible. Y sí, Ujú. yo siempre les recomiendo en todos los procesos de familia que tengan un acompañamiento terapéutico porque los procesos llevan su tiempo, eso genera ansiedad, entonces es importante como estar acompañados en los procesos porque son emocionales, porque antes de una audiencia todas tienen nervios, porque hay un montón de situaciones que son estresantes. En el equipo nos encontramos con muchas personas que apenas consultan, quieren iniciar un proceso judicial. Y bueno, y yo como superviso los casos de los psicólogos, siempre les digo que evalúen si están dadas las condiciones
emocionales para iniciar un proceso judicial. Si no llegan a la instancia de la audiencia y tienen síntomas físicos, se descomponen, ansiedad, o no pueden Sí, asistir directamente. Entonces, tal cual. por eso es un trabajo en conjunto y por eso es que habíamos pensado con Mai en empezar a generar un espacio para poder derribar estos mitos como populares y que después, obviamente, cada uno puede trabajar el tema individual o haciendo una asesoría con Mai o consultando en un espacio terapéutico en mi equipo, que tenemos profesionales con perspectiva de género, especialistas en la temática. Pero sí, esto, por lo menos para sacarse algunas dudas generales. Acá, bueno, Clau más arriba nos agradeció por el espacio, así que gracias. Y acá preguntan, padre que tiene muchos acreedores, ¿existe la posibilidad de que se le dé prioridad a la cuota Sí. alimentaria? La cuota alimentaria es un Eh, proyecto prioritario, digamos, el primero que va a Ujú. cobrar. Acá preguntan otra que la pienso mucho desde la parte sistémica, desde la psicología. Si no paga el progenitor ni los abuelos, y ya con sentencia, ¿se puede pedir a alguien más Sí, que pague? que se le puede pedir a tíos, se le puede pedir, si tuviese algún hijo mayor de edad también, se le puede pedir a la pareja que tenga esa persona. Hay una Ah, figura que se llama progenitor afín, que también tiene una responsabilidad, bien. digamos. Eh, lo importante es que los chicos cobren la cuota alimentaria. Después, el cómo, bueno, hay que ponerse lo más creativo posible. Y lo pensaba también desde la perspectiva sistémica. En general sucede que los padres avalan este tipo de Sí. conductas, porque, bueno, esto es un adulto en realidad, pero que lo tratan como un niño chiquito y que van a justificar todo este tipo de conductas. Por eso es importante uno estar bien posicionado, porque siempre se van a encontrar con una traba desde el sistema, desde lo judicial, desde algún abogado sin perspectiva de género, desde los familiares. Entonces, si uno sabe dónde está parado, cuáles son sus derechos y cuáles son las herramientas que tiene, van a poder afrontar esto de una mejor manera. Mm. Ujú. Acá preguntan, hace un año logré que me pasen bien el alimento y este año me pidió reducción del porcentaje al 10%. Bueno, que pida. Digamos, digo, por ejemplo, la justicia pudiera pedirle cualquier cosa, de ahí a que se la den, o sea, si, ¿cuál sería el motivo por el cual habría la reducción a un 10%? Un 10% es muy poco, imagínense, Ujú, digo, bueno, lo mismo, si nosotros quisiéramos que nuestros hijos viviesen con el 10% de nuestros ingresos. ujú, exacto. Maggie, ¿qué les dirías a todas estas mujeres que tenemos por acá, que están interesadas en esta temática, que están presentando alguna problemática vinculada a la violencia económica? ¿Cuál es el consejo que vos le podés dar como abogada especialista en la temática? ¿Qué les dirías? Que se asesoren, que lo primero que tienen que hacer es asesorarse, que después, si deciden o no iniciar el proceso, va por otro lado, pero que se asesoren, que ese asesoramiento puede ser mientras todavía están en pareja, capaz están pensando en separarse y todavía no se separaron, bueno, decir, che, ¿cómo sería si yo me separo? Mi vida, por decirlo de alguna manera, desde lo jurídico, ir armándose, ir buscando información. Que lo judicial no es tan malo como se piensa, pero que sí es importante que el profesional que lo lleve sea alguien que haga derecho de familias. Puedo ser yo, puede ser cualquiera, no importa, pero alguien que se dedica a esto, porque pasa mucho, está muy menospreciado los que hacemos familia, como si fuese una cuestión media así nomás, que lo puede hacer cualquiera, y la realidad es que estamos hablando de temáticas muy importantes. Entonces, Ujú, son temáticas que la tiene que hacer alguien que se dedique a esto, que sepa, que te entienda y que trate de buscarle a la justicia lo mejor que se pueda y que vos tengas confianza. El profesional que vos ujú, tenés enfrente que tiene que generar confianza. Así que se puede. Si me preguntan a mí, ujú. que se puede. Que lleva tiempo, que hay que meterle, que yo no desconozco el desgaste emocional que implica, pero que a veces hay que hacerlo, que es la forma que tenemos, que es la forma y las herramientas. Cuando están listas, que puede no ser hoy, pero no importa, en algún momento se va a estar. Maggie, algo que me quieras preguntar, porque bueno, vos como abogada, bueno, empatizás mucho, escuchás Sí. a las personas que te consultan, algo que quieras saber o que creas que pueda servirle a la gente que nos está Sí, escuchando. no sé, a ver, se me acaba de ocurrir la verdad, A pero ver. a ver, capaz algo como hay cosa. No, digo, ¿cómo las preparan, por decirlo de alguna manera, si la palabra es preparar para una audiencia? Porque yo sé que las audiencias son momentos muy, muy como clave para la vida de la gente. Bueno, este tema es súper importante. Te voy a contar cómo lo trabajo yo en el consultorio, porque yo he acompañado a mujeres y niños en procesos judiciales. Con niños, obviamente, es mucho más difícil Sí, porque son pequeños y explicarles todo lo que implica un proceso judicial, porque es importante que su voz sea escuchada. Obviamente con niños es mucho más complejo, pero sí creo que necesitan también un acompañamiento y una preparación para esas instancias, porque para ellos realmente representa todo un conflicto y psíquicamente están con un psiquismo en formación, mucho tal más cual. difícil.
Y lo que yo hago con pacientes, por ejemplo, vengo trabajando con una paciente donde primero me interioricé en toda la temática Mm. judicial, porque si bien obvio que nosotros trabajamos sobre sus emociones y cómo ella va vivenciando el proceso, también como psicóloga necesito saber cómo es el proceso, en qué instancia está. A veces pasa que los abogados también tienen cosas que no tienen mucho que ver con el proceso de la terapia, o sea, Bien. es difícil. Sinceramente tiene que ser un profesional que conozca sobre Mm. procesos judiciales, que tenga perspectiva de género y que tenga experiencia en acompañar a mujeres en estos procesos. Lo que hacemos es, primero, interiorizarme mucho en la causa, después, si tiene una audiencia, vemos de qué se trata la audiencia, trabajamos por escrito, qué es lo que ella quiere decir y lo que quiere Bien. comunicar, te enseño herramientas para que puedas focalizar, porque suelen ser momentos donde las mujeres se regulan mucho Mm. emocionalmente por toda la ansiedad y porque les revive mucho del trauma y de todas las cosas que pasaron en esa relación, así que practicamos con ejercicios, herramientas y vamos preparando recursos también que puedan utilizar el día de la audiencia, algún elemento, algún objeto, técnicas de respiración, preparamos lo que es el día previo, no es lo mismo que vos el día anterior tengas un día súper estresante y lleno de conflicto, a que ya te prepares para lo que va a ser el día posterior y que tengas un buen descanso, que puedas comer bien, que sea un día dentro de todo Relax. tranquilo. Mm. Bueno, así que preparamos todo la previa, todo lo que sería la situación de la audiencia, incluso hacemos role playing, Ah, ¿no? bien. Hacemos ejercicios donde si ella ya tiene las preguntas, le digo las preguntas y vamos ejercitando las respuestas. Eso en realidad, obviamente, en la audiencia no es que sale todo Nada. al 100%, pero van mucho más preparadas que si no lo hicieran. Si Bien. querían decir un 100, con todos estos ejercicios dicen el 70, pero por lo Es un menos montón. logran afrontar la situación y en cada audiencia va mejorando también lo que ellas Bien. pueden mostrar y cómo se posicionan. Así que hacemos un trabajo bien focalizado en las sesiones para afrontar las audiencias, que me parece también un punto clave. Sí, 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 porque es el momento tal vez en donde todas más tienen más emoción porque es el que se enfrentan de forma directa. Todo lo demás, más o menos, lo va generando o va gestionando el abogado o la abogada, pero la audiencia es un momento de exposición total. Entonces está bárbaro. Está buenísimo. Sí, y toda la ansiedad previa, porque Sí, bueno, hasta que fijan la fecha, a veces pasan 2, 3 meses, 6 meses, donde hay sí. que sostener también todo ese proceso, ¿no? Sí, a Compartan mí el video, si chicas queda grabado, así que para los que se tomaron más tarde, después lo van a poder ver en mi perfil. Sí, a mí en el tema de las audiencias, a mí me gusta mucho con mis clientas, con la gente que acompaño en los procesos, 1 o 2 días antes de hacer una entrevista y que se saquen todas las dudas, digo, porque muchas veces no se sabe qué va a pasar y también pasa mucho esto con la virtualidad, que si bien está buenísimo, porque bueno, no te enfrentás y demás, muchas veces que los sistemas judiciales te cortan, te sacan, te ponen y no te avisan y vos quedás como en tu casa un poco Claro. perdida, entonces para mí tener toda la información de cómo puedes llegar a desarrollar la audiencia, qué es lo que puede pasar, qué es lo que no Ujú. puede pasar, baja un montón de ansiedad. Sí, Digo, sí, desde lo también, jurídico. eso es clave. Sí, sí, hay muchos aspectos de esa audiencia que ustedes pueden controlar, vamos a decir, y tenemos Claro. otra parte que no. Si uno Sí, puede sí. hacer la diferencia de, bueno, esto sí depende de vos, en esto podemos trabajar, y esto no, y esa va a ser como la parte que genere más incertidumbre. Acá lo que me dicen es, en las audiencias lo mejor es que hable el profesional y nosotras decimos siempre si estamos de acuerdo o no. Yo creo que eso depende del caso. A ver qué piensa Maggie. Igual, yo voy a decir mi Depende del perspectiva como caso, psicóloga. depende del caso, depende del profesional que tengas y Ujú. depende de la materia. Tal vez en cuestiones alimentarias puede ser que sea más fácil Ah, que sea solamente el abogado o la abogada que lo vaya manifestando. Yo siempre les digo lo mismo, por ejemplo, yo tengo el WhatsApp abierto para que si no quieren decir algo y me quieren escribir y quieren que lo vea, yo lo vea y lo vaya viendo. Pero para mí está bueno que tengan un espacio en que puedan expresarse, que las puedan escuchar y que sea un espacio dentro de todo seguro, que va a depender también mucho de el profesional del juzgado que tome la audiencia. Hay profesionales de los juzgados que son mucho más amenos y que a la gente le da más la posibilidad de comentarlo, porque tal vez no tengan otra posibilidad para tener ese intercambio con el progenitor de sus hijos sobre ciertas cuestiones. Entonces, sí, está bárbaro. Si ustedes no quieren hablar, yo les digo, no hay problema, no hablen, hablo yo. Se dan cuenta que me encanta hablar, pero está bueno a veces como ese espacio. Lo que sí siempre tienen que saber, que en derecho de familias, la decisión final la tienen ustedes. O sea, quien va a decidir si va a haber o no un acuerdo, si ese acuerdo les sirve, van a ser ustedes, porque son ustedes quienes conocen su realidad familiar. Después, eventualmente, si no hay acuerdo, bueno, llegaremos a una sentencia judicial y ahí ya será el Poder Judicial el que tome la decisión con las falencias o ventajas que tenga.
Pero esto que me pasa mucho que es, no, bueno, vine porque en realidad el abogado no hizo firmar un acuerdo. Bueno, no, el abogado no te puede hacer firmar un acuerdo. Vos tenés que estar segura de lo que estás firmando. De última, ¿se puede El esperar? No sé. rol, ese Sí, rol de ustedes como sujetos de derecho, que es precisamente lo que queda anulado cuando ustedes están manteniendo tanto tiempo un vínculo de violencia. Pasa eso, uno cree que no tiene ninguna posibilidad de tomar decisiones, y más, y me encanta escucharte porque no lo charlamos, pero en este punto estamos de acuerdo también, porque es importante que ustedes puedan usar su propia voz. Obviamente hay un abogado que acompaña, va a estar también su red de apoyo, que para mí es muy importante, que una red que sea realmente de apoyo, sí, ¿no? Personas que les den seguridad, confianza, que puedan sostener, que estén ahí con ustedes, es súper importante. Pero es doblemente importante el uso de su propia voz, porque en realidad son ustedes las que saben lo que vivieron, lo que sintieron, lo que necesitan. Y esto forma parte, yo lo pienso, del proceso terapéutico. Es un momento muy importante en el proceso terapéutico que ustedes puedan contar y exteriorizar lo que quieren, lo que piensan, lo que vivieron, depende cuál sea la temática de la audiencia, obviamente. Pero creo que siempre hay que ver el caso a caso, las características de su caso, en qué instancia personal están sí. ustedes y qué conocimiento tienen de sus derechos también. Eso es importante, que si ustedes hablan, sea con conocimiento, que tengan, bueno, en esto de trabajar con las audiencias, practicamos también conceptos clave. Bueno, vas a hablar, ¿qué conceptos no pueden faltar? Vos tenés que Sí, saber que esto que pasó fue violencia económica, que esto que pasó fue tal cosa, como sí. ponerle nombre a las cosas, porque también llegan con todos los residuos del trauma, no llegan súper ordenadas a un Mm. espacio terapéutico o a un espacio judicial. Entonces, para que ese orden esté, para que ustedes puedan realmente ser sujetos de derecho y tomar un posicionamiento diferente en estas situaciones, implica todo un trabajo terapéutico. Si no es esto, es como ir subiendo una colina arrodillado. Sí, Es tal una cual. cosa, no sé, se me ocurrió como lo más gráfico, ¿no? No, no, Y pero sí, sí es un poco eso, digo, uno no llega a la audiencia limpia, por decirlo de alguna manera, viene con un montón de cosas atrás, porque si no, no se hubiesen venido a buscar, si hubiesen podido tener una separación armoniosa y todo de acuerdo, sí. Y también pasa mucho que, capaz me estoy yendo por la rama, pero no importa, que te llegan y te dicen, no, en realidad nos llevamos bien, pero bueno, entonces, ¿te llevas bien o le decís que sí a todo? Porque también hay mm, una ahí, o sea, te llevas bien hasta que le pedís que la cuota alimentaria no me alcanza, necesito entonces no te llevabas bien, le decías que sí. Y también como exacto. identificar esas cuestiones es importante, porque el día de la audiencia vas a estar recontra, acorralada, y vos tenés que saber qué estás dispuesta a decir que sí y qué estás dispuesta a decir que no. O Ujú, sea, exacto. ¿Cuáles entonces, son tus negociables y cuáles son tus no negociables? exactamente. Para Y mí. en base a eso, ver cómo se avanza. Bueno, Maggie, te quiero agradecer mucho por tomarte este tiempo, por tomarnos en realidad, vamos a decirlo mutuamente, porque Sí, quise porque decir somos algo, dos. tomarnos este tiempo ambas para poder charlar sobre este tema súper importante. Me gustaría que le cuentes a la gente cómo te pueden contactar o cuál es el asesoramiento que vos brindás, como para que sepan si te quieren consultar por su caso en particular. Bueno, yo trabajo en toda la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal. Y directamente en mi perfil de Instagram, en un turnero, pueden seleccionar el día y el horario que les quede más cómodo y ya sacamos la entrevista. Y Bien, arrancamos. agendan ahí con ella Bien. directamente por su página. Obviamente, si van de parte de mi equipo o si son pacientes de mi equipo, hablan con Maggie y les Y me cuentan que avisan. llegaron de mi parte, claro, como para que tenga referencia. Y les cuento también, si no están en un proceso terapéutico y quieren iniciar, cómo tienen que hacer. En el equipo yo me encargo de hacer los match entre pacientes y terapeutas, así que van al link en bio y sacan turno para una entrevista de admisión psicología. La entrevista puede ser con cualquiera de las psicólogas que tengan disponible porque es solamente para la admisión. Nosotros lo que hacemos es evaluar su caso, ¿sí? Y los derivamos con un psicólogo del equipo especialista en la temática. Y ahí el psicólogo los evalúa y les presenta también un plan de tratamiento. A veces el tratamiento es solo con psicólogo y a veces hay que hacer un tratamiento en conjunto con psiquiatra. Y ahí el psicólogo va a evaluar también, Bien. primero acompañarlos si ustedes ya están en un proceso judicial, y si no están, va a evaluar también si están dadas las condiciones emocionales para eso o cómo va a ser el proceso terapéutico de ustedes. También los psicólogos de mi equipo tienen el contacto ya de Maggie, o sea que si necesitan asesoramiento, también lo charlan con el psico y les compartimos el dato de Maggie para que puedan conversar con ella. Maggie, nos queda hablar sobre violencia vicaria, que es un temón y que poco se habla, así que nos queda para otro vivo. Queda Será en otro grabado para los momento, que se pero ya sumaron queda dos. pendiente. Ya asumimos el compromiso acá. Dale, dale. Compromiso asumido. Gracias a todos por sumarse. Muchas gracias, May. Adiós, nos vemos. Que Chao, sigan bien. chao. Chau, chau.